Buenas tardes, aquí estamos, nueva vez, todavía dentro del mes aniversario de Casa Abierta, pero ustedes saben que esta actividad sigue, a pesar de que pase el mes, también todos los viernes, todo el año tenemos programado continuar con estas actividades dentro de la campaña Ten una vida plena y cuida tu salud mental, que hemos estado realizando en todo el tiempo de pandemia. Gracias por estar acompañando a Casa Abierta, muchas personas que son fieles, que han estado presentes en casi todas las actividades que Casa Abierta ha realizado por esta vía. O si no están presentes aquí, entonces la ven por YouTube, le dan me gusta, la comparten. Ustedes saben que la estamos transmitiendo por Facebook en vivo. Personas le pueden decir que se conecten si tienen más facilidad de hacerlo. Y también esta actividad luego se sube al canal de YouTube de Casa Abierta. Ustedes pueden revisar todo lo que se trabaja, ¿verdad? Porque podemos volver a escuchar, entender mejor, tomar anotaciones. En fin, este es un espacio de crecimiento, de desarrollo en lo que es la salud mental. La semana pasada, bueno, tuvimos un largometraje, ustedes recordarán, era el acto aniversario de Casa Abierta. Tuvimos el director de salud mental del departamento de salud mental del Ministerio de Salud y también el director ejecutivo de Casa Abierta. Hoy retomamos ya estos temas más educativos, más prácticos para el crecimiento de cada uno de nosotros y nosotras. Y hoy vamos a trabajar, como ustedes ya se inscribieron, saben que vamos a trabajar cómo sanar la herida del abandono. Yo conversaba con el facilitador y yo le digo, ¿cómo una herida? No son muchas, no. Entonces él va a explicar bien claro por qué pusieron en singular la herida del abandono, que vamos a trabajar un tema de sumo interés para la salud mental. En el proceso de acompañamiento a personas, generalmente podemos encontrar este tema, que en alguna etapa de su vida se han sentido abandonados y entonces necesitan elaborar y procesar para poder sanar. Porque ciertamente cuando somos niños, niñas, no nos podemos defender, nos abandonan y ya. Pero después que ya cumplimos una mayoría de edad, tenemos que hacernos responsables y ver cómo vamos a elaborar de manera positiva para nosotros y nosotras ese abandono. Tenemos un especialista hoy que nos refiere Miguelina Justo. Si ustedes recordarán, todos los fines de mes, los viernes fines de mes, nos acompaña Miguelina Justo, pero hoy se está tomando un merecido descanso. Y ella nos manda un colega nuestro, un joven muy inquieto, muy interesado en la psicología. Yo diría que Miguelina es como una casa talento, porque así nos ha enviado a otros jóvenes que tienen mucho interés, mucho entusiasmo y mucho conocimiento sobre el área de la psicología, de aportar a la salud mental. Estamos hablando hoy de Misael Hilario, como ustedes miraron en la invitación. Y Misael es egresado de psicología de la Universidad Pontificia Madre y Maestra, la Pucamaima. Eso en Santiago, me dijo que hizo la licenciatura, pero luego hizo una maestría en psicología clínica ya en Santo Domingo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También es especialista en psicometría, que es por el Instituto de Servicios Educativos, Psicosociales y Educativos. Cuenta con formación en violencia de género. Esta persona, este colega, Misael, debe ser conocido allá en Santiago, porque fue formado por el Núcleo de Apoyo a la Mujer y prestó su servicio en la Fiscalía. Él ha trabajado en acompañar a hombres, ha hecho intervenciones a hombres por agresión. O sea que él pertenece al Centro Conductual para Hombres, o perteneció,
de la región del norte. A pesar de que ustedes lo ven bastante joven, miren cuánta experiencia tiene. También él se formó en los efectos de las drogas en el cerebro en la Universidad de Emory y en trastorno de la personalidad de la editorial Océano. Cuenta con 5 años de experiencia en psicoterapia y dentro de su trabajo se destaca la intervención individual y grupal a hombres agresores de violencia de género, evaluación también y trastorno de problemas de ansiedad. Su trabajo está dirigido especialmente para adultos con dificultad de manejo de la ira, de ansiedad, alteraciones en el estado de ánimo y gestión de emociones. Trabaja para un centro privado de psicoterapia en Santiago y ofrece sus servicios tanto en español como en inglés. O sea, un joven con muchas habilidades, muchas capacidades. Vamos a dejarle a él para que nos comente, como siempre, él puede hacer algunas actividades interactivas, pero al final vamos a las preguntas. Y este es un espacio de diálogo, de conversación. Adelante, Misael. De acuerdo. Gracias por esa cordial presentación. Para mí un gusto estar aquí con ustedes, acompañando a Casa Abierta en esa misión, vamos a decir, psicoeducativa, o sea, de traer información para un público, para que tengan conocimiento de salud mental y puedan más o menos adquirir herramientas, por decirlo de una manera. Gracias también a todos los participantes por su interés en el tema. Trabajo mucho, por ejemplo, con psicoterapia y he trabajado mucho con psicoterapia. Y me gusta resaltar eso, es decir, de ustedes, de las personas, hay un interés, o sea, quieren aprender sobre un tema, quieren concienciación. Y con eso es que yo trabajo directamente. El tema bueno, el tema de la herida del abandono, ¿verdad? Como menciona Teresa, pues dice en singular, ¿cómo sanar la herida del abandono? Lo que ocurre es que hay una categorización, una categoría de lo que llamamos heridas emocionales, donde, bueno, ocurren a través de la infancia temprana incluso, hasta la adolescencia, una serie de eventos a través del tiempo que laceran la autoestima de la persona, que emocionalmente le perjudican, le hacen daño. Estas se han categorizado hasta el momento en cinco heridas emocionales. Entonces, la que en particular vamos a enfocarnos hoy, lo que nos compete hoy es la herida del abandono, que quiere decir, en otro sentido, negligencia emocional o falta de respuesta a las necesidades del niño o adolescente. Por esa parte. ¿Hay alguna información sobre mí directamente? Psicólogo clínico, etcétera. Esto también pueden seguir en esas redes y contactar por vía WhatsApp a ese número para agendar cualquier, por ejemplo, consulta. Ok. Entonces, esto es lo primero. ¿Qué son las heridas emocionales? Bueno. Misael no está presentando. ¿No se presenta? No, no está. Gracias por avisarme. Es el screen share. Aquí. Ahí debe de estar visible ya. Sí, ahí está bien. Está bien. Gracias. Bueno, Si mencionaba anteriormente. Ok, perfecto. Mencionaba anteriormente, hay información para seguirme, por ejemplo, en las redes y WhatsApp. También la presentaré de nuevo al final
de la presentación, del slideshow, para que lo puedan ver. Ok. Entonces, ¿qué son las heridas emocionales? Bien. Tenemos aquí, según la Real Academia Española, la palabra herida quiere decir perforación o desgarramiento en algún lugar de un cuerpo vivo, ofensa, agravio. Dice también aquello que aflige y atormenta el ánimo. Entonces, esa es la primera parte, herida. Entonces, la palabra emoción dice alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Somático quiere decir en el cuerpo. O sea, cuando dice somático, eso es a lo que se refiere. Tenemos cuando un acontecimiento nos genera una emoción intensa de dolor, de rabia, de tristeza, de miedo o de otro tipo, y no lo resolvemos adecuadamente, nos causa heridas emocionales que tardan más en curarse que las heridas físicas. Me gustó lo que me comentaba, o como comentaba Teresa anteriormente, cuando somos niños e incluso adolescentes, estamos en una posición de vulnerabilidad, somos susceptibles a los peligros del entorno, tanto físico como emocionalmente. Entonces, cuando aquí dice, no lo resolvemos adecuadamente, cuando se habla de niñez y adolescencia, no es algo que podamos directamente en el momento resolver, sino que ya es en la adultez, más que nada, donde vamos observando esas heridas, y la vamos trabajando y sanando poco a poco. Es más bien por ahí que va la parte de resolver o de sanar. Tenemos que una herida emocional afecta las creencias nucleares de la persona, por lo que se puede prolongar hasta la adultez. Ahí dice, por lo que se puede prolongar hasta la adultez. La realidad es que se prolonga hasta la adultez. Eso es lo que ocurre en la práctica, vamos a decir. Vamos a suponer que tenemos a un niño X y resulta que como ser humano, como criatura, necesita de algunos elementos esenciales. Necesita de alimento, necesita de un techo, o sea, seguridad, también necesita afecto, necesita relacionarse con pares, con compañeritos, por así decirlo, y expresar o ir desarrollando su identidad. Entonces, estas necesidades que van desde elementos materiales hasta elementos emocionales son esenciales en el ser humano. Si el niño en quien no lo recibe, pues eso va a tener un efecto en su desarrollo, que que muy probablemente se prolongue en el tiempo. Además de que suelen ser patrones de conducta o de carencia que se prolongan. Es decir, estamos hablando de que el niño no quizás pudo recibir la calidez necesaria, quizás uno de los padres no estaba, por poner un ejemplo, físicamente no estaba. Quizás hay limitaciones de tiempo, que eso es más común cada vez, que no es tanto que los padres no están físicamente, es que están y, por ejemplo, viven juntos y es una familia, pero hay poca presencia y poco tiempo de calidad. Entonces, si mencionamos que una de las necesidades es recibir afecto y relacionarse, no se estaría cumpliendo. O se estaría cumpliendo en un grado, pero no en el grado que el niño realmente lo necesita, por así decirlo. También, esto no quiere decir ni que los padres están mal, ni nada por el estilo, porque trabajan a lo mejor con las herramientas que tienen. Pero es una forma de concienciar sobre cuáles son esas necesidades. Muy bien. Algo que quería comentar también
Pueden ir anotando cualquier cosa que les llame la atención para la sección de preguntas, porque es una parte súper importante. O sea, me interesa y en general creo que es el interés también de ver, de hacer contactos y conectar con las dudas particulares que cada uno de ustedes o que quizás tengan, porque ahí es donde queremos llegar. Es decir, concientización, perdón, y llegar a los puntos particulares que sean de interés, o sea, que le llamó la atención. Así que cualquier cosa, anotan preguntas, anotan áreas que les llame la atención, porque me interesa contestarlas. Muy bien. Ok. Entonces tenemos aquí, ¿cuáles son las heridas emocionales? Entonces estas son la categorización que mencionaba anteriormente. O sea, ¿cuáles heridas son las que pueden ocurrir a través de la infancia, adolescencia, en sus diferentes presentaciones, por así decirlo? Entonces tenemos la herida emocional del abandono y su máscara, la dependencia. La herida del rechazo y su máscara de la huida. La herida de la humillación y su máscara del masoquismo. Dígase masoquismo emocional, o sea, por así decirlo, buscar dolor, sea de forma consciente o de inconsciente. Aquí podemos observar que las heridas también van relacionadas con una llamada máscara. Una llamada máscara. Entonces, cuando hablamos de la máscara, es la forma, por así decirlo, en la que yo, o sea, ya el adulto, el mismo niño X, pero ya en la adultez, aprendo a gestionar esa herida. Aprendo a ocultarla, en realidad. A veces más ocultar que gestionar. Y de ahí entonces que se usa el término máscara. Entonces, la herida de la traición y su máscara de control. La herida de la injusticia y su máscara de la rigidez. Por poner un ejemplo, el rechazo. El rechazo. Por ejemplo, una persona que ha vivido rechazo vamos a ponerlo en un término incluso más coloquial. Una persona fue rechazada románticamente, vivió rechazo, que sintió dolor, llanto, preocupación, frustración, todo lo que ese rechazo conlleva. Muchas veces podemos observar en el día a día cómo esa misma persona en su próximo quizás relación romántica o encuentro, una vez ocurren ciertas cosas, rechaza o se aleja o dice, no, ya no me interesa, no gracias, por decirlo de una forma. Esto no es más que, en este caso, una huida. Es decir, fui rechazado, viví una experiencia sumamente desagradable, porque eso es lo que es una realidad emocional, es una realidad, y no quiero volver a vivir una experiencia así. Así que cuando me encuentro en un territorio emocional similar con otra persona, aunque no vaya a pasar lo mismo, pero me encuentro en un territorio emocional similar, reacciono a la defensa. Digo, me van a rechazar, yo no quiero que esto me pase, yo lo rechazo o yo la rechazo. Entonces, ese es un ejemplo que estoy poniendo ya en la adultez y ya en un territorio distinto, pero que es el mismo mecanismo. Es un mecanismo de defensa para proteger a la persona, entre comillas, protegerse, de un daño emocional que vivió en una situación pasada. Eso es lo que ocurre con las heridas emocionales y con las máscaras que la persona va a desarrollar. Por ejemplo, también está la traición. La máscara de la traición es el control. Te quiero controlar, quiero que tú hagas todo a mi manera, porque si tú lo haces todo a mi manera, no me puedes traicionar, entre comillas. Todas estas máscaras, las personas las desarrollamos
porque fueron útiles en algún momento. Es decir, nadie tiene culpa, por así decirlo, de desarrollar su máscara. Es simplemente una forma de tratar de sobrevivir emocionalmente. Pero después de un tiempo pierden utilidad y no necesariamente dan los resultados que necesitamos. Esa es más o menos la forma de observar. También, a propósito de esto, puede que quizás conozcan a alguien, incluso, observando este tipo de temas, como que ustedes puedan identificar, puedan identificar alguna herida emocional o alguna de estas máscaras. Es recomendado utilizar mucha prudencia emocional, vamos a decirlo. Mucho respeto al espacio del otro. Y por eso resalto que nadie tiene culpa de su herida ni de su máscara. Porque al momento de uno quizás apoyar, concientizar, querer que la otra persona se supere, es muy fácil que la otra persona se sienta atacado o a la defensiva. Así que queremos proceder con cautela en ese sentido. Así que, ¿cómo se hace eso? Por ejemplo, mira, quizás, vamos a suponer que hacen un comentario a alguien, esta persona se siente ofendida. Pues, mira, quizás me expresé de forma inadecuada. Lo que quise decir es esto y esto y esto y esto. Y entonces uno modifica su comunicación para que pueda conectar mejor con la persona. No esperamos que decir, no, pero tú estás mal porque tú lo tomaste a mal. No, aunque sea cierto, por así decirlo. Sino mejorar nuestra comunicación para poder conectar mejor con esa persona y eventualmente esa persona pueda observar, autoobservar su herida y gestionarla. Por esa parte. Entonces ahora tenemos cómo ocurre la herida del abandono. Puede venir de experiencias de crianza traumáticas, donde existe un abandono físico evidente. Por ejemplo, padre o madre ausente. Este es el ejemplo más concreto. Es que, digamos, hay ambos padres, pero por X o por Y, el padre o la madre se fueron, no están. Entonces hay un abandono, la persona no está, no tiene cómo aportar a esas necesidades emocionales del niño. Necesidades ni emocionales ni de ningún tipo, en ese caso. Y eso genera heridas y daño en el desarrollo de la persona. Aparte de esto, y aquí es donde el abanico se hace más amplio, por así decirlo, es que también puede venir de un abandono vivido o subjetivo. Es decir, no es que si los padres o el tutor o los abuelos, cualquier figura que esté presente, se fueron y no están ahí. Es que yo me siento abandonado, me siento que mis necesidades están siendo ignoradas, me siento que no se me da un lugar o una apreciación o un valor. Y emocionalmente eso significa lo mismo, es lo mismo. Eso es lo importante, significa lo mismo. Porque cuando el niño, adolescente, se siente de una manera, por algo es, directamente, por algo es. Y eso se explora y se verifica y se crea conciencia para cambiar esos patrones. Pero es importante hacer esa aclaración, porque no es solamente la parte física, sino lo que más ocurre con más frecuencia es la parte emocional, en ese sentido. Perfecto. Ahí está esa imagen, yo diría que es como un símbolo de lo que se pierde cuando hay una herida emocional. O sea, se pierde quizá sentido de autovalía, sentido de afecto, de amor propio. Y hay una frase que ejemplifica eso muy bien, y es que
por ejemplo, cuando los padres o los tutores, etcétera, no, más a decir, rechazan al niño o por alguna razón no pueden observar sus necesidades, por X o por Y, el niño no siente que los padres están mal, él siente que él está mal. Entonces, como esa imagen, como que pierde corazón, pierde emoción, pierde autovalía, por así decirlo. Okay. Entonces tenemos aquí efectos a corto y mediano plazo de la herida emocional del abandono. Sentido de autovalía excesivamente dependiente de los demás. O por el contrario, ausente socialmente. Si recuerdan, me parece que 2 diapositivas antes, decía, la herida del abandono y su máscara, la dependencia. Entonces, ese es uno de los resultados comunes de la herida, es la dependencia excesiva en el otro. Te necesito, porque en el pasado necesitaba mucho y no tuve, entonces hoy te necesito. Luego también dice, reprime sus emociones, entiende que no tienen valor. Precisamente eso, lo que mencionaba con el corazón. Dice, se me va el autovalor, la autovalía. Excesivamente autosuficiente. Compensación por la negligencia parental. Este es como un poco distinto. Es que la persona se sintió abandonada, vivió un abandono emocional, realmente. Y para compensar, entonces dice, bueno, yo ahora no voy a necesitar de nadie. Yo puedo, yo solo, yo lo haré todo. Emprenderé negocio, trabajaré tantos empleos, llevaré un hogar. Yo puedo solo, pero falso, es falso. Como ser humano somos necesariamente seres sociales y somos interdependientes. No solamente dependientes, pero sí interdependientes. Que aunque tú te vales por ti mismo, también tú necesitas de cierta presencia de otras personas. Entonces, por ahí es que vamos con esos efectos. Directamente, efectos a corto plazo, también está baja autoestima, lo que comúnmente también llamamos rebeldía en los niños o en adolescentes. Dificultades en la escuela, dificultades en la socialización con otros niños. Todo eso se desprende de esas heridas emocionales y de esas carencias. ¿Okay? De nuevo, desde, por ejemplo, psicoterapia, lo que se hace es educar a los padres, aumentar su repertorio de herramientas, por así decirlo. Luego entendiendo que no, nadie tiene culpa de sus heridas, sino que se aumentan las herramientas para poder actualizar las mismas y se puedan desenvolver. Okay. Entonces, efectos a largo plazo de la herida del abandono. Dice, tenemos la herida del abandono se enmascara con la dependencia, deja la huella del miedo a la soledad. Eso es algo que con lo que he trabajado, por ejemplo, en terapia. No solo aquí en consulta privada, sino también cuando trabajaba en la fiscalía, de la dependencia emocional y el miedo a la soledad. Personas que dicen, es que yo sin ella no puedo, yo no puedo vivir sin ella. Ese sentido de carencia. Porque ¿por qué siente que no puede sin ella? Siente que no puede sin ella porque siente que solo no puede, porque cuando él necesitó de otro, no recibió y no se le dio ese lugar, por poner un ejemplo. Y lo que pasa es que en ese, por ejemplo, en ese ejemplo, que las personas no perciben su propia capacidad, por así decirlo, o lo que pueden encontrar detrás de esa soledad. Ahí está la imagen. Dice, si me deja, no voy a poder vivir. O quizás empieces a hacerlo. Lo que suele ocurrir, por ejemplo, y si se acompaña adecuadamente, porque se necesita terapia,
descubren que había un mundo de cosas que estaban desatendidas. Siguiendo con el ejemplo de quizá un hombre que tiene dependencia emocional. Entonces, esa persona dejó de un lado sus pasatiempos, dejó de lado compartir con su familia de origen, con sus padres o familiares. Dejó de un lado compartir con amistades que le aportaban y entendía que toda su vida era la relación. Y eso quiere decir ahí dependencia emocional, cuando se deja de lado la individualidad por la relación. Las relaciones no son malas, evidentemente, sino es la pérdida de individualidad que a veces ocurre en este tipo de casos. Entonces, el abandono se repite en profecías autorrealizadas, son vulnerables a entrar en relaciones tóxicas, donde no se valora su pensar y sentir. Eso es cuando las personas dicen, yo no sé cuál es mi suerte, que siempre me toca una pareja que no, como que no tiene tiempo para mí, o que siempre me toca una pareja que trabaja mucho, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que cuando no se gestionan esas heridas emocionales tiene un efecto en nosotros, tanto consciente como inconscientemente, y afectan nuestra toma de decisiones. Y no necesariamente que la decisión es mala, pero es importante tomar conciencia de las heridas para saber por qué estamos tomando esas decisiones y poder alimentar nuestro proceso de decisión de manera más madura, por poner un ejemplo. Entonces, eso en cuanto a los efectos de largo plazo. Tenemos también al mismo tiempo el sentirse poco valiosos, se aferran a cualquier fuente de autoestima, cumplidos superficiales, afectos mínimos. La repetición del trauma es, fui abandonado, pero también me continúo abandonando a mí mismo, porque no he aprendido y adquirido las herramientas necesarias. Okay. Dice, ¿cómo sanar la herida emocional? Precisamente, pues, ¿cómo se hace? Aceptar la herida como parte de ti, sin juzgarte. Por eso es que recalco, no es, la persona no tiene culpa. Sí, después de un tiempo tienes responsabilidad, como mencionaba incluso Teresa, responsabilidad, lo que llamamos responsabilidad afectiva o responsabilidad emocional, pero no tiene culpa. Se hizo lo que se pudo. Entonces, es parte de tu experiencia de vida. Negar tu experiencia sería negarte a ti mismo. Lo que podemos hacer es aprender de lo sucedido, qué mensaje me deja esa experiencia, por ejemplo, qué valor se me asignó al vivirla, qué rol tuviste que asumir para sobrevivirla emocionalmente. Y saber soltar. La experiencia ocurre en el pasado, a pesar de que te afectó en un nivel profundo, es necesario dejar fluir lo que ocurrió en el pasado para dar un paso a una manera más auténtica de vivir el presente. Es decir, para no repetir y repetir y repetir, sin ni siquiera saber de dónde viene eso. ¿Por qué me ocurre? Entonces de ahí el autodiálogo y el buscar ayuda en ese proceso y el entenderse y el escucharse a uno mismo para poder ir tomando pequeños pasos de una forma más informada emocionalmente, por así decirlo. Permitirte dejar sentir la herida sin juicio, sentir dolor, sentir ira, frustración, tristeza, angustia, envidia, celos. Dirán ahí, pero todo eso es malo. No, ahí lo dice, todas las emociones son válidas y todas tienen algo que decirte. Si la niegas, tú vas a negar el mensaje y tu experiencia, que es valiosa. Ahora bien, cómo actúas es algo distinto. Eso depende de ti, de tu conciencia y tu madurez. Decidir desde la ventaja de un lente esclarecido, o sea, limpiar un poco ese ruido emocional. Cómo gestionar las emociones que te provoca la herida del abandono. Cómo valorarte, cómo cuidarte, cómo amarte hoy en día, con el conocimiento de lo que pasaste ayer. Y ahí digo una frase, eres tu mejor acompañante en el viaje de la vida.
Bueno, pues ahí podemos pasar a la parte de las preguntas, ya con esa información. Muchas gracias, Misael. Bien. Bueno, ya las personas comenzaron a hacer comentarios en el chat. Creo que es un tema que nos toca a todos los seres humanos, de muchas experiencias de abandono o cualquiera de esas heridas que tú mencionabas. Así que ahora venimos a la parte de preguntas, de comentarios. Por ejemplo, hay una persona que nos dice que nos hace referencia a cuando te abandonan completamente, que te dejaron a cargo de los abuelos, cómo pasa, cómo se vive esa herida. Si puede dejar de presentar para que ahora las personas conversen. Pueden levantar las manos. Bueno, ya tenemos una mano levantada. Y también pueden escribir sus preguntas por el chat. Aquí dice Nicole y dice que tiene la mano levantada. Adelante, Sí, Nicole. wow. Gracias porque yo creo que esto es de Dios. Ahora mismo, todo lo que tú acabas de decir me ha ayudado. Yo he venido trabajando con mi codependencia en los grupos de coda y no pudo ser el mejor momento porque ahora mismo, hoy me acaban de abandonar. Yo me puse ahí porque fue una relación que tuve y volví a sabienda de... Todavía me quedaban esas reservas y lo que me faltaba por decirme esta persona me la dijo hoy, fue muy duro y cruel. Me di cuenta que se estaba volviendo a relacionar con la persona con la que me había engañado. Y ahora mismo, esa máscara de que tú estabas hablando, yo tengo dolor, rabia, porque yo no sé manejar el rechazo, estoy aprendiendo. Ahora me estoy dando el permiso de llorar, porque me había hecho la fuerte, pero estoy consciente. Y esa máscara que tú dices, esa máscara de yo no sé decirte ahora mismo ni cómo estoy, pero la persona me dijo algo muy cruel, me dijo que lo que pasa es que ya yo no le gustaba como mujer. Y en ese momento yo dije, pero también me estaba pasando lo mismo a mí, con él, pero yo no pude decirlo por mi codependencia. Y estoy pasando eso, pero en realidad sé que yo creo que esto que estoy viviendo me va a ayudar a seguir sanando y ya no estoy en crisis como aquella vez. Muchas gracias de verdad por estar para mí. Te trajo mi poder superior hoy. Gracias. Si me quieres decir algo, yo lo recibo. Sí. Claro que sí. Gracias por compartir esa experiencia. Directamente es abandono. Precisamente a eso me refiero cuando que no es solo algo físico, sino también emocional. O sea, la persona te dice de esta manera que ya no podrá ser en este caso. O emocionalmente se muestra distante. Entonces, eso toca esa herida. Toca como en esa... Precisamente como cuando hay una herida física y se punza o se toca, entonces duele. La diferencia es, como usted mismo lo menciona, quizá antes hubiera desatado una crisis, ahora le afecta porque es un ser humano, es natural que le afecte, pero quizás un poco distinto. Eso es un indicador de aprendizaje emocional. Y el hecho también de que usted esté como consciente de lo que está pasando, de la situación en que está, y como comenta, que también usted se estaba sintiendo así, en un sentido, entonces usted está auto-observándose en un grado que es un buen indicador. El dolor está porque es natural y usted ha invertido en ese vínculo. Pero también estamos o está invirtiendo en usted misma y auto-observándose. De nuevo, gracias por compartir su experiencia. Okay. Muchas gracias, Nicole, por compartir. Aquí hay unas preguntas en el chat
Y nos dice que si el abandono sería lo mismo que el sentimiento de luto, si tú puedes responder. El sentimiento del luto. Bueno, hay solapamiento, o sea, como que intersectan los temas. Entonces, cuando hablamos de luto, es decir, es una pérdida, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar, yo a lo mejor dependía de ese familiar emocionalmente o para cualquier tema, y eso genera un sentimiento de soledad, un sentimiento de abandono. Entonces, no necesariamente lo mismo 100%, pero sí conecta. Y cuando hay un tema de herida de abandono, habrán detonantes. Es decir, quizá habrán detonantes, o sea, situaciones que son similares o parecidas al abandono vivido y que desatan en mí esas emociones. Pueden en algún momento incluso desatar alguna crisis y venir acompañado de una dificultad en la persona poder tomar decisiones. Pero sí, o sea, hay solapamiento y es bueno también buscar algún tipo de ayuda, sea terapéutico, sea social o de cualquier tipo. Justamente ahí nos preguntan desde el Facebook si toda la persona que tiene una herida de abandono necesitan un acompañamiento terapéutico. Bueno, la respuesta sencilla es que sí. Yo responderé desde mi perspectiva profesional y es que la terapia es una necesidad básica del ser humano. Leche, huevo, terapia psicológica. Para gestionar una herida emocional es necesario recibir un acompañamiento y obtener como que actualizar nuestra caja de herramientas. Entonces, eso no es algo sencillo de hacer y mucho menos de hacerlo solo. Porque parte de la misma herida emocional, perdón, es quizá el sentimiento de que yo no merezco la ayuda de los demás. Y en ese caso, y eso es muy curioso, pero el mismo ir a terapia es una forma de yo dejarme ayudar. Entonces, es como que hay que permitirse ayudarse y terapia es una de esas maneras. Y es necesario para la sanación. No, vamos a decir que hay otras herramientas que también pueden aportar, pero directamente sí, para gestionar una herida emocional es necesario recibir un acompañamiento emocional. Muy bien. Gracias, Misael. Angélica De acuerdo. Argelia, Raquel, tiene la mano levantada. Sí, buenas Adelante. tardes, gracias. Mi consulta es, tengo una conocida que, bueno, allí anoté que fue abandonada por los padres, nunca tuvieron ningún vínculo con ella, se la dejaron a los abuelos, y ella ha crecido con una ira y con un rechazo a todas las cosas. Después tuvo una relación con una persona, tuvo una bebé, pero no quiere saber nada del padre de la niña, no quiere saber ni de su mamá ni de su papá, ella dice que no los va a perdonar nunca. Y también me comenta a veces que ella está, o sea, claro, sufre mucho, pero siento como que está como en depresión, porque dice que le cuesta levantarse, le cuesta ir al trabajo, le cuesta mucho la vida. ¿Puede tener ese tipo de condición depresiva también, aunque hayan pasado muchos años? Sí, directamente sí. Porque es que un tema emocional cuando no se gestiona, permanece en el tiempo. Por eso la frase de que el tiempo lo sana todo, no necesariamente es cierta. Con ese tiempo se necesita vamos a decir, buscar una ayuda o recibir algunas herramientas. Pero el tiempo de por sí puede hacer que la herida se mantenga o que incluso los daños que está haciendo aumenten. Pero ¿qué les recomiendo incluso en ese caso? Ahí la impresión que me da es temas de abandono, pero también de traición, es decir, que ella al sentirse, por ejemplo, mucha ira,
rebeldía, etcétera, es que entiende que como que la situación no fue justa. Y yo no diría que sea falso emocionalmente, no estoy juzgando la situación, sino la realidad emocional. Y yo les recomiendo, por ejemplo, a usted, si la quiere, por ejemplo, acompañar, etcétera, que algo Sí, que claro. muchas veces las personas no comprendemos es cómo conectar con la emoción de la ira. Porque Ajá. si yo me siento enojado o me siento triste, si veo que tú conectas con mi emoción, pues ya como que eso baja un poco. Entonces, en Mm, este caso, a pesar de que sea difícil, escuche lo que ella está diciendo, sus quejas o sus, vamos a decir, sus expresiones, su desahogo, y observe algo con lo que usted se puede identificar, sea lo que sea, aunque haya 90 cosas que no puede identificar, pero una con la que usted conecte y le vea un punto de lógica y diga, mira, pero es verdad, esto que fue así no es fácil. Me mm, imagino que tú estás pasando por algo fuerte. Y usted va a ver que ujú. aunque ella siga enojada, va como a bajar un poco los hombros, bajar el tono de voz, porque se siente Ujú. escuchada. Es Ah, ok. como compartir un poco esa parte, El conectar un dolor. poco esa Ah, parte. ajá. Sí, sí, en un sentido sí. Ah, ok, listo. Gracias, doctor. Siempre, excelente, excelente pregunta. En esa misma línea preguntan también, ¿cómo puedo acompañar a un niño, a un adolescente que está siendo víctima de abandono? Eso para prevenir esa herida, digamos, en el futuro. ¿Cómo se puede acompañar a un niño o adolescente que fue abandonado? De acuerdo. Eh, Vamos a decir o sea, es niño, es adolescente, o sea, prácticamente es un abandono en proceso, por así decirlo. En ese caso, esa persona va a tener muchas necesidades emocionales no cubiertas. O sea, va a estar como activamente buscando lo que sea que no está recibiendo, por X o por Y. Suele, por ejemplo, ocurrir que esa persona quizá encuentra una figura que puede suplir algunas de esas necesidades, no en el mismo grado, pero algunas de esas necesidades. Y ahí pueden entrar figuras de apoyo de todo tipo, familiares como tíos, abuelos, pero también personas del entorno como tutores, mentores, maestros, que no es que es su función, pero lo que ocurre orgánicamente es que estas personas están buscando una figura que le dé cierto apoyo emocional. Y cuando eso se encuentra con una figura que está dispuesta y que está en la capacidad emocional de dar ese apoyo, pues como que se atrae. Pero también pues, conscientemente se puede llevar a cabo. Se identificar lo que el niño necesita o el adolescente eh, y en el grado que sea prudente sí, prudente, suplirlo. De nuevo, va a ser un poco distinto si fuera la madre o el padre, pero va a ser una gran ayuda. ¿Sí? Gracias, Misael, también de la persona que nos está mirando por Facebook. Hay alguien que pregunta así como con duda, ¿realmente deja de doler la herida del abandono en algún momento de la vida? Excelente pregunta. Diría que la respuesta directa es no, pero vamos a ver. Es que, por ejemplo, la tristeza se vive mucho en el abandono. Como ser humano, siempre tendremos algún momento de tristeza. ¿Ok? Lo que cambia es mi relación con esa tristeza. Así que la herida está ahí y seguirá realmente, en términos llanos, seguirá estando ahí. Lo que cambia es mi relación con esa herida. Cómo yo la gestiono. Llega un tema de abandono. Huyo, me vuelvo dependiente, escondo mis emociones o gestiono y busco nuevas herramientas para ser auténtico, para expresar afecto, para expresar vulnerabilidad, para defender mis límites. Entonces, eso es lo que cambia. La herida sigue estando ahí, pero el efecto que tiene nuestro bienestar disminuye y podemos tener calidad de vida a pesar de esto. Hasta se puede incluso como
obtener mucho aprendizaje y herramientas de una gestión emocional adecuada. Bueno, excelente. Ya veo que eres de la escuela de Miguelina. Por esto del manejo del duelo, como ella también lo presenta. Son de la misma escuela. No que tú cierras, o sea, resuelve, ya pasó el duelo, sino que aprende a vivir con Exacto. y genera Exacto. bienestar también para la Sí, vida. sí. Es lo de que negar mi experiencia, negarme a mí mismo. Y Exacto. después de un punto, ¿por qué negar algo que me está aportando información? Que me ayuda a conectar con otras personas, por ejemplo. En ese sentido. Incluso, esa es una de las funciones, por ejemplo, de la tristeza. Me siento triste, pero al reconocer eso, puedo identificar cuando alguien también se siente triste y necesita ayuda. Pero si yo no observo eso en mí mismo, no lo puedo observar en otras personas y no puedo ayudar o compenetrar con esta otra persona. Una pregunta más, que nos dice Marina. ¿Qué se puede hacer entre hermanos adultos que se llevan mal a consecuencia de tratos desiguales en la crianza? O sea, donde uno quizás tiene esa preferencia, no ha sentido el abandono, ha sido acogido, y el otro, podemos decir, que vivió ese abandono emocional. Y yo me De pregunto, acuerdo. así, en familias numerosas, eso puede pasar mucho, Misael, Sí. cuando son tantos, que hay ese Sí. nivel de desventaja. Entonces, ¿cómo abordar eso en la vida adulta ya de ellos? Sí. Bueno, es que habría un sentimiento vamos a decir, de desigualdad, ¿no? En ese caso. ¿Cómo abordarlo? Pues, a lo mejor, bueno, la escucha activa, primeramente, sí escuchar a la persona, validarlo. Ok, sí, quizás el tiempo que a ti te pudieron dar no era el que tú necesitabas, porque ahí me dice que eran eran 10 hermanos o eran 15 hermanos, como ha sido antes, ¿no? Entonces eso puede afectar y tiene que ser fuerte ese tipo de situación. O sea, empatía, ¿verdad? Eso es lo primero. Y luego, bueno, pues a lo mejor ustedes sí se crearon desde un punto de vista diferente. Lo que tú viviste no es lo que él vivió o lo que ella vivió, pero quizá esa persona siente afecto hacia ti o siente respeto por ti o tiene muchas cosas positivas que aportar, o tal vez tú a él o a ella. Qué interesante sería si pudieran dialogar o conocer sobre ustedes ahora quizá que son adultos, si es que son adultos. Eso sería como una manera, pero sería iniciar por la escucha activa. Entre dos hermanos, eso suele generar enemistad, celos. Y una de las cosas que creo importante es que ellos entiendan que no son responsables de ese manejo que hicieron las personas adultas, los padres. Digamos que tuvieron más atención con uno que con el otro. Excelente. Como ellos no tienen la responsabilidad. Porque generalmente culpamos, ¿no? Tú eres el preferido de mamá o de papá, Sí, a ti te lo dieron sí. todo. Pero yo no le Él dijiste el él preferido. no tiene la culpa. Exacto. Exacto. Tiene la culpa de haber recibido eso para poder ir sanando esa herida. Primero con el hermano o con los hermanos. Bien, muy interesante todo lo que nos ha compartido. Es un tema bien humano, bien cercano, como decíamos. Cualquiera de nosotros puede estar identificado, no importa lo que hoy hemos hecho con nuestra vida, pero puede haber detrás una historia de abandono y hoy estamos aquí. Hoy Sí, estamos así es. apoyando a otras personas, hoy estamos siendo de bien para la sociedad, en sentido general. O sea, quiere decir que sanamos esa herida y otras heridas que también puedan darse, como la que tú mencionabas, muy interesante. Sí. Así que excelente. Si hay una persona más que quiera un comentario, acá también en el chat están
diciendo que excelente respuesta, que excelente manejo de lo que estás conversando. Así que Gracias. a pesar de su juventud, miren cuánta ya vivencia, experiencia tiene. Sí, sí. Gracias a ustedes por el interés en el tema, y a Teresa y a Casa Abierta por la invitación y por proporcionar esta plataforma tan importante. No, claro, gracias a ti te vamos a seguir invitando. Ahora queremos ver cómo la intervención para hombres agresores, que tú manejas muy bien. Así que eventualmente te vamos a estar invitando para que nos sigas acompañando. De acuerdo, Sí. estamos para eso. Le pregunto al público que levanten una manita si quiere que trabajemos entonces otra de esas heridas. La semana próxima podemos trabajar la herida del rechazo. Que ya tenemos aquí una terapeuta que está haciendo una propuesta. ¿Le gustaría? ¿Se comprometen a venir, Manitas levantadas. a conectarse? Hay varias manitas levantadas, pero faltan más. Ok, entonces vamos a ver si le damos continuidad a este mismo tema, porque es sumamente interesante, importante para nuestra salud emocional, para nuestra salud mental, que es lo que estamos trabajando justamente en Casa Abierta. Ten una vida plena y cuida tu salud mental. Para hacer eso tenemos que sanar todas esas heridas. Ya nos ha dado muy buenas instrucciones para elaborar y para buscar el apoyo que sea necesario con la herida del abandono, y podemos trabajar la semana próxima la herida de rechazo. ¿Cuáles recursos podemos utilizar para poder continuar siendo útiles, teniendo una vida de bienestar a pesar de la herida? Bueno, y este es el momento para abrir los micrófonos, para darle un aplauso a José Misael, para que le llene de fuerza, de energía, vamos, para que nos siga apoyando en nuestro momento y siga trabajando con muchas Gracias, personas. licenciado. Así que muchas gracias, Misael. Excelente recomendación la de Miguelina. Ella es captadora de talento. Siempre. Bye. Siempre la orden. Para mí un placer. Gracias. Gracias a todas las personas que nos han